sí, porque sí. la invisibilización del negro estuvo dada hace siglos. Sí, sí, Dejarlo de lado, porque acá en Chascomús también pasó, lo hemos vivido a eso. sí, Los claro. negros eran una cosa dejada de lado a pesar de tener precisamente yo antecedentes negros, ¿no? Porque mi bisabuela era negra. Sí, Y sí. no la veía como negra. No estaba Es que, marcado es como que la una cuestión verdad de que, orgullo. No, yo no la veía. sí, sí. Parece que lo más difícil entre los seres humanos es considerarnos a todos como seres humanos. Es eh, Totalmente. eh, una cosa tremenda. Bueno, lo vemos a diario, ¿no? Lo vemos a diario. Todo el mundo. Yo dije en un reportaje, ¿no? Me preguntaban cómo había podido meterme, digamos, en la piel de un negro y de un esclavo, ¿no? Y yo creo que todos, en una escala muy grande de intensidades, todos en algún momento nos sentimos discriminados. Somos discriminados por sexo, somos discriminados por el estatus social, somos discriminados económicamente. Eh, Me da la sensación que somos verdugos de alguien, ¿no? En todas las escalas también, ¿no? Desde lo más sutil hasta lo más tremendo, digamos, ¿no? Pero incluso involuntariamente a veces somos castigadores o... Bueno, creo que es la condición humana eso, ¿no? Creo que es la condición humana. Mi hijo rastreó la familia de mi esposa y terminó encontrando familiares negros, Claro. Sí, ¿no? Donde figuran estos antepasados de mi esposa, ¿no? Siguiendo esa línea, llegó a un pardo y a una negra esclava. Eh, es increíble, ¿no? Que tengamos que perder nuestros orígenes racista. Eh, eh, Hemos visto lo de George Floyd y lo vemos a diario en casi todos los países, ¿no? Eh, ser distinto, parece que a una gran parte de la humanidad no la enriquece, sino que la amenaza, lo distinto. Y, y eso me parece que es lo que hace que el mundo sea un lugar bastante difícil para vivir. sí, es terrible decirlo cuando podríamos suponer que la humanidad se encuentra en un cierto grado de evolución, ¿no? Hasta Sí, ese concepto tecnológica. es cuestionable. Sí, pero la realidad es que somos todos negros. Todos salimos de África. Algunos nos empalidecimos, pero somos todos negros, todos salimos de ahí. Sí, Es así. sí. Eh, y bueno, creo que eso también es lo que primaba en el momento de escribir el libro, ¿no? Yo sentía esto, ¿no? Que no existen los santos en la tierra, que todos tenemos el ángel y el demonio, y que el ángel y el demonio son lo mismo. Es decir, no es que está uno del lado izquierdo, el siniestro,
y el angelito del lado derecho. No, son lo mismo, ¿no? Así somos todos, en definitiva. Así es. Como ha dicho alguien por ahí, que el hombre es miseria de, ¿cómo es la frase? Grandeza de pensamiento y miseria de alma, ¿no? Esa conjunción extraña. Sí, es así. Que se ha dado en Vos todas me las habías épocas, ¿no? preguntado, Paula, Los por... tiempos. A No, ver. Paula. Se superpusieron ahí los audios. Bien. Sí, Marcelo, decime qué. Que vos me habías preguntado qué me impulsó a presentarme Claro. al premio Clarín. ¿Cómo, pensando en esto que vos planteabas hace un cachito, ¿no? De cuánto trabajo te había tomado la novela y bueno, y todo el esfuerzo que le habías puesto, bueno, ¿cómo decidiste presentarte para el premio o por qué también, ¿no? Es tan sencillo, nadie me publicaba el libro, nadie me dio el sí. Es así. Y los premios literarios te sirven para eso, te afirman, pero además te dan un espaldarazo, porque esta novela, en sus diferentes versiones, estaba en 5, 6, 7 editoriales. No solamente llevada por mí, llevada por escritores de esas editoriales y de otras editoriales, escritores que bueno, eran muy elogiosos con respecto al libro. Ni siquiera te leen. Es muy difícil lograr que te lean en las editoriales grandes. Así que fue un disparo en la oscuridad. Fue mandarla para ver si, bueno, si se alineaban los planetas y algo sucedía. Y bueno, afortunadamente se dio. Claro. Pero es eso, es lo que yo le digo a toda la gente que se dedica a escribir. La única manera de tener y de confrontar lo que uno hace es dándoselo al otro. El otro, si es tu amigo, tu abuelito, un escritor, ya, si las cosas te las tomás más o menos en serio y tenés la pretensión de publicar, los concursos literarios son esenciales. Claro, sí, ¿no? Yo Porque le recomiendo a todo el mundo que se presente. eso Y te no una estaba por sola vez. decir, Mirá, ¿no? Como, mirá, yo siempre cuento una anécdota. Hace muchos años, yo tendría, no sé si 20, 22 años, 24 años, no sé. Se organizó un concurso de cuentos fantásticos con el nombre de Jorge Luis Borges. No me acuerdo dónde, quién era el que lo organizaba. Tenías que presentar 2 cuentos fantásticos y, bueno, probar suerte. Yo tenía 2 cuentos fantásticos, no salió nada. Cuando dieron el resultado había un primer premio, segundo premio, tercer premio, como 30 menciones. Mis cuentos no estaban en ningún lado. Bueno, retiré mis copias y así como estaban, en un sobre y las mandé a México a un concurso latinoamericano de cuentos de la ciudad de Puebla, el concurso del Mundo Valadez. Y lo ganó, lo mismo. Es decir, hay también un elemento de suerte, de que te hayan leído primero, que te haya leído la persona indicada, ¿sí? Y después que le haya gustado, digamos, ¿no? Pero bueno, no hay que darle para adelante. sí, sí, está bueno esto que vos decís de animarte a presentarte, ¿no? Ya sea en un certamen local, en un certamen provincial, nacional, o sea, pero
valorar lo que uno escribe es lo más importante para que después lo puedan valorar los demás, me parece, ¿no? Sí, bueno, eso es esencial. No sé, yo, mira, conozco toda la haya de escritores, desde los que se aman desmedidamente hasta los que se denigran públicamente, ¿no? Yo trato en la medida de lo posible de estar ahí más o menos en el medio. Es trabajo y bueno, a la suerte hay que ayudarla también. Claro que sí. Sí, sí, tal cual. Y ahora me quedé con esta idea que decía Tere, ay, justo están ladrando mis perros muy fuertes, por eso a veces me voy del audio. Me quedé con No esta pasa idea nada. que decía Teresita de que cada uno de tus personajes podía cobrar vida como casi individualmente, ¿no? Y no se te ocurrió un poco como seguir estos personajes en otras historias, ya sean relatos más cortos o en otras novelas. Bueno, sí, mi hijo me tiró la idea de que siga escribiendo sobre Aguari, sobre el verdugo italiano. No sé, realmente es un personaje que me parece que es muy atractivo ahí, en la novela, pero es tan perverso el personaje que francamente no sé. Mira, hay también una cosa que se da y es la saturación. Yo me saturé mucho con esta novela. Para mí, haberla soltado, que la novela ahora esté fuera de mí, que sea un objeto físico al alcance de la mano o del bolsillo, digamos, de terceros, para mí es en un punto una enorme liberación. Porque no te olvides que me quedé clavado en esta historia durante 20 y pico de años. Claro, sí, Entonces, volver a no, por el momento no lo estoy viendo, no. Tengo escrita otra novela después de esta, que bueno, que ya verá la luz en algún momento, y ahora estoy trabajando estos cuentos, en fin, unos cuentos largos. No están las puertas cerradas con llave, pero la verdad que por el momento no se me ocurre. no, está bueno, está bueno. Justo pensando un poco en la actualidad, viste que es tan común por ahí de las películas o de las series o de los cómics que toman a uno y hacen como un spin-off o no sé la palabra en inglés específica, pero que arman todo en una nueva estructura en base a un personaje que ya está creado. Pero sí, está buenísimo esto que... Sí, Sí, está buenísimo esto sí, que pero comentabas. ya te digo, yo quedé un poco saturado del siglo XVIII. Bueno, después peor, ¿no? Mi próxima novela, la otra novela que escribí, transcurre en el siglo I, así que en Galilea en el siglo I. Así que, pero Todo ya no tiempo, me costó tanto, todo ¿viste? tiempo Porque, pasado fue mejor. no mejor, pero te- te- a veces se adecua mucho más al modo de lo que querés decir, al modo en que querés decir lo que querés decir, ¿no? Hay ciertas crueldades o barbaridades que se adecuan mucho mejor. Yo, por ejemplo, la realidad es que con la novela de Félix, yo también quería hablar de la dictadura, de la falta de libertad, de la tortura, de las mazmorras, eh, pero no se me estaba dando con Falcon Verdes y militares. No. De hecho, mi novela anterior ya había dado un pantallazo acerca de eso, que transcurre en la época del proceso. Eh, yo me siento cómodo a veces en épocas
que me permiten hablar con cierta comodidad o narrar con cierta comodidad la barbarie, ¿no? En el presente, bueno, no sé, no me hallo para contarlo. Pero sí, en el pasado, bueno, la dureza, la barbarie, como digo, ¿no? La crueldad, me resulta mucho más sencillo que a un tipo le peguen 200 latigazos. eh, o el castigo físico, por ejemplo. ¿Cómo narras el castigo físico hoy, en el siglo XXI en Buenos Aires? Es difícil, por lo menos para mí, encontrar un modo viable. Yo no lo estuve encontrando bien, digamos. Y bueno, estaba evidentemente necesitando escribir sobre ese tipo de cosas. Sí, es como que más un distanciamiento también espacio-temporal que te habilita todo esto que vos estás justo diciendo, ¿no? No Exactamente, solo habla del siglo exactamente. XVIII, sino que habla de todos los siglos en un punto también, de Y, todas las y a, ve- barbaries y de todos los dolores. sí, y a veces sin caer en lo predecible, ¿no? O en lo previsible. Eh, Sí, 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 sí. yo, por ejemplo, creo que mi novela, la novela anterior a esta, es una especie de metáfora de lo que es la represión y lo que es el hundimiento de un sistema de convivencia. Eh, Al menos lo veo. Y sucede en una isla, en un momento de inundación, en una terrible sudestada, en una isla del delta del Paraná. Eh, Creo que Negro el dolor del mundo también se ve eso, ¿no? También se ve la cosa de la pérdida de la libertad, de los poderes que están siempre por encima del individuo. Bueno, Claro, y, en fin. sí, 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 tal cual. ¿Vos, Normi, querías hacer alguna otra pregunta o alguna otra cosa? No, lo estaba escuchando y justo estaba pensando casualmente en lo que vos le preguntaste y le acotaste, que al escribir sobre algo que pasó hace tiempo, uno como que ha tomado distancia y entonces lo puede narrar de otra manera. Lo que fuera actual, por ahí están las cosas como muy en el pecho, como para poderlas tomar distancia y poder evaluar de una manera diferente. En este momento las cosas que están pasando por ahí no las podríamos llegar a contar porque están sucediendo, son actuales. Y entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos, decimos lo que pensamos, pero todavía no hemos tomado la distancia suficiente, como hace un historiador, por ejemplo, para poder escribir sobre algo, ha tomado distancia primero. Pienso que todo lo actual lo vamos a poder contar más adelante, no en caliente ahora. Sí, bueno, a mí me sucede eso. Hay grandes talentos a los que no les ha pasado, ¿no? Eh, por ejemplo, Los Caminos de la Libertad fueron escritos, las novelas de Los Caminos de la Libertad fueron escritas ni bien terminó la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero bueno, tenés que tener la cabecita que tenía el autor para sentarse a escribir eso. Yo siempre siento esta comparación, ¿no? Lo que a mí me permitió, en algún punto, remontarme al pasado, es lo que a veces hacen los científicos en un laboratorio, ¿no? Que reproducen un fenómeno, pero en una escala mensurable y dominable, ¿no? Son Tal cual. capaces de reproducir un huracán, digamos, en, en un espacio supervisado, contenido, en fin. Yo siempre tuve esta sensación, ¿no? De que remontarme al pasado era como trabajar
todo el tema este de la libertad, de la discriminación, de la dictadura, ¿sí? Qué sé yo, en un pequeño laboratorio. Esta es la sensación que siempre tuve. Ya te digo, y me sucede todo el tiempo eso. Sartre, en cambio, Ahora que bueno, está, Sartre, yo creo que en abril de 1945 ya tenía prácticamente escrita por lo menos una de las novelas, pero era Sartre, qué sé yo. Sí, sí, Teresita. sí, esto me hace acordar a un poema de Mario Benedetti que es un poema frustrado, en el que el poeta dice que los amigos le han pedido que escriba un poema sobre la bomba atómica. Y él a lo que atina es a decir, a mis amigos les tengo que decir que no podré escribirlo, porque lo supera el horror y lo supera la proximidad, ¿no? al hecho. De todos modos, para nosotros lectores, el hecho de que aparezca esa expresión, ese sentir, ya es una concreción de obra, ¿no? Sí, No sí, hay sí. tal frustración como él lo anticipa en el título. Esa sola manifestación ya dice, ya da cuenta de la emoción o del Sí, sí, sentir, ¿no? sí, sí. Lo que también se decía que después de Auschwitz no hay arte, no hay nada. Pero bueno, yo creo que los escritores somos a veces un poco tarados, ¿no? En el sentido de que nos empeñamos y nos empeñamos. Es una pulsión que es muy difícil de suprimir y de reprimir. Y, y por más que cada obra es un fracaso, cada obra es un pequeño fracaso, porque si uno pudiera escribir la obra total o absoluta, o listo, no escribir más, ¿por qué seguís escribiendo? Porque bueno, algo hiciste en esta, pero bueno, no, esperá, falta algo acá, hagamos otra cosa, en fin, eh, nunca hay manera de llegar al fondo finalmente, ¿no? Son todas capitas de cebolla y bueno, uno piensa, bueno, están estos gigantes, estos grandes, no importa. Uno tiene que ser como Mario Benedetti y decir, bueno, yo hago mi poquito, que es lo que yo puedo. Eh, Después la gente verá o no verá, eh, no tengo Es que mucho para siempre, decir de eso. es que siempre hay una órbita o una dimensión que es la de lo indecible, ¿no? Y ahí es donde apunta Eh, toda obra literaria, sobre todo la poesía, ¿no? Sobre todo la poesía. sí, La poesía apunta a develar algo de eso que está en el centro del ser, digamos. El narrador quizá sea un poco distinto. El narrador lo rodea a eso, lo va rodeando, lo rodea, le mete fábulas, ¿eh? le, mete, le mete pequeñas historias como para ir llegando hasta ahí, hasta ese lugar que es un lugar que a veces lastima. Y bueno, cuenta. No se atreve a la gran
al gran heroísmo del poeta, ¿no? De ir hasta el tuétano a buscar eso indecible. El narrador le anda por ahí, le da vueltas, ya te digo, se mete un poquito, sale. Esto es muy de entre casa lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, pero creo que es lo No, que pero muy claro. Sí, sí. yo siento eso, ¿no? Sí. Es Yo no muy, me... es un poco lo que habla, acá me pongo en la profe de literatura, lo que dice Williams, ¿no? Con esto de la estructura del sentir, ¿no? Como que cada época tiene una estructura del sentimiento y hay cosas que surgen en un momento y que no surgen en otro. Y esto que vos y que Teresita están mencionando me hace acordar mucho a esa idea de qué decir, cuándo decir y por qué en ese momento y no en otro. Sí, y la pulsión, ¿no? Hay una pulsión ahí en la expresión que, bueno, yo admiro los poetas y la poesía por la capacidad de concentración de sentido, ¿no? La que son capaces, ¿no? Yo creo que es energía nuclear, ingeniería nuclear, claro, ¿no? La de llegar al átomo y ser capaces de partirlo. Llegan al átomo del ser los grandes poetas y son capaces de partirlo y de generar una reacción en cadena. Los narradores trabajan desde otro lado, me parece. Ya te digo, quizá un lado un poquito más cobarde, ¿no? Sí, 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 está, eso es para mí una idea entre la poesía y la narrativa. sí, está muy, muy interesante, la verdad. Bueno, Y, la diferenciación. y No la sé, narrativa también es el antiguo narrador, el antiguo transmisor de cultura, ¿no? De cultura en el sentido amplio, ¿no? Así que tenemos una larguísima tradición también, los narradores. Pero abarcamos cosas a veces que son un poquito más mundanas que la poesía. Bien. Bueno, y estamos con una poetisa de Dolores, Teresita, Ah, es mirá, poeta. no sabía, mirá. Sí, y estaba escuchando atentamente, yo digo, bueno, para Teresita, bárbaro. Sí, Sí, sí. bueno, yo te puedo confesar que cuando era adolescente o post-adolescente, eh, le llevé mis textos a un escritor llamado Roger Pla. Y Ajá. le llevé cuentos y le llevé poemas. Y él me hablaba de los cuentos, y me hablaba de los cuentos, y me hablaba de mis cuentos, y que bla bla, y que bueno, que él veía posibilidades, ¿no? Y yo le digo, ¿y los poemas? Y me dijo, mira, como poeta sos un gran narrador. Bien. tal cual, muy sutil, Sí, me dijo así, como poeta sos un gran gran narrador. narrador, me encanta. Lo quise muchísimo, fue mi primer maestro, fue un hombre generosísimo conmigo, un gran escritor. Eh, pero bueno, digamos que esas palabras me quedaron grabadas e hicieron que la poesía fuera algo mal llevado por mí y de manera muy íntima, que cuando se me da por escribir algo, en general no lo muestro porque me avergüenza un poco. Claro. Eh, Me da Sin una gran embargo, admiración. ¿Cómo? que sin embargo la novela tiene partes poéticos. Sí, sí, sí. Yo además creo que la poesía en el sentido de poiesis, ¿no? De creación, yo creo que no hay ningún buen texto narrativo de alguien que no lea poesía. Es un lugar común lo que estoy Seguro. diciendo, pero no deja de ser una gran verdad, ¿no? Eh, Sí. Tanto la poesía es canto en un punto y la narrativa
en un punto es también ritmo, es también participa de algo poético, ¿no? No solamente en el uso Claro. de las palabras, sino también, ya te digo, en la melodía, en el ritmo, en las aceleraciones, ¿no? En las cadencias de las oraciones. Sí, yo tengo además una cuestión muy musical dentro de mi manera, calculo, de mi manera de narrar, ¿no? Que es una especie de pulso musical que también me lleva. Supongo que lo deben tener todos, ¿no?